Tercero, vamos a ver el poder que actúa en los llamados. Entonces dice así los autores de la Confesión de Fe. Este llamamiento eficaz, vamos a estar viendo de dónde proviene. Y hermanos, a menudo nosotros, antes de comenzar, valoramos la calidad de algún artículo o objeto que compramos según su procedencia. A veces vamos a comprar cierto artículo y vemos que fue hecho en cierta ciudad o cierto país y nosotros podemos determinar, bueno, no es de muy buena calidad o sí, mira, es de tal país, es de la máxima calidad. Bueno, el llamado de Dios es algo parecido cuando nosotros vemos la eficacia del llamado de Dios, y es eficaz porque no falla, y este está dado también por su procedencia. Y los autores de la Confesión de Fe en los primeros tres oraciones del segundo párrafo, ellos nos hablan de la procedencia del llamado eficaz. Dice este segundo párrafo: este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido provista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia que en la criatura que coopere con su gracia especial. Entonces, lo que podemos ver es que ese llamamiento eficaz es precisamente eficaz porque solo proviene de la gracia. No tiene nada que ver el hombre. Y cuando me refiero a hombre, hermanos, me refiero a género humano. No tiene nada que ver con que el hombre haya puesto o tenga ciertas características y en base a eso es que Dios ¿qué? Organiza sus llamados y hace ejecución de su obra. Para nada. Entonces, la eficacia de ese llamamiento está dado a que no depende en nada del hombre. Si vemos como especifican los autores de la Confesión de Fe, dice que esa gracia libre, y ahí es donde está, que no está condicionada por algo que Dios vio en el ser humano y lo llevó a tomar esa decisión. Segundo, ellos dicen que es gratuita, y es que el hombre no tiene cómo pagar tan alta deuda, que el mismo Dios, que es el que puede condenar, sin embargo es el mismo que paga esa deuda. Y tercero, veremos cómo dice que es especial de Dios. Y esta característica la vamos a estar viendo más adelante. Y para ver bíblicamente lo que estos autores de la Confesión de Fe están tocando acerca de este llamamiento eficaz, vamos a ver algunos textos que vienen acompañados a la clase. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y de verdad que no sabía que tenía tan mala la voz. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Exacto. No conforme a nuestras obras, sino ¿cómo? Dice el versículo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, y realmente tengo que reconocer que la carta a los Efesios, cuando vamos a determinar algo con respecto a la obra salvífica de Dios con respecto al hombre, vemos que no hay una carta que hable más claro, que deje al hombre tan desarmado con respecto a su participación en la salvación que esta carta. Este segundo capítulo de Efesios, desde el 1
hasta el 8 o el 9 viene dando toda esa descripción. Pero bueno, quiero que buscar Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al hombre lo deja totalmente excluido de esta obra. Lo deja desnudo totalmente. Y aunque es por él, o sea, incluyéndola a él en la salvación, en esa obra extrema, tan gloriosa que hizo Dios, aunque lo haya incluido, no quiere decir que tenga algo de qué gloriarse. Y esto es muy importante, mis hermanos. Estos dos primeros puntos van a estar muy ligados, y es la procedencia del llamado y la no presencia de Dios. Y pues vamos a ver más adelante. Y es que el llamado se hace eficaz porque quien lo preparó desde antes de la fundación del mundo no comete errores. Es eficaz porque no hay opción de mezclar el error, y ese error es el ser humano. Dios planificó todo antes de que el hombre existiera para no tener nada que ver con la obra del hombre, sino que es enteramente la gloria y la alabanza de Dios. Y esto es muy importante porque en el segundo punto que lo estamos viendo, los autores de la Confesión de Fe vienen diciendo que esto de ninguna manera proviene en absoluto, ni fue prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia y especial. Y hermano, hay varias corrientes de pensamiento muy peligrosas dentro de las iglesias que sería bueno dejar claro. Primero, muchas iglesias piensan acerca de este llamado, que Dios vio quién iba a creer en él y por eso los escogió. Bueno, el gran problema que tiene esa frase es que ataca directamente a la soberanía de Dios y su gracia. O sea, no estamos hablando que fue entonces la obra de Dios o por la gracia de Dios, sino porque Dios vio una característica especial en nosotros y en base a eso fue que Él orquestó todo su plan. Entonces tú te salvaste por obra. Aplauso para ti. No, hermanos, no fue eso. Segundo problema es que muchas iglesias a veces dicen que yo tengo la potestad de elegir creer en Dios o rechazarlo porque tengo libre albedrío. Bueno, el problema con esta frase también es que esconde el pecado del hombre o lo minimiza a tal punto que él no es tan malo como dice. Y segundo, que pone a Dios como alguien sufrido y triste por la humanidad porque no le creen. Bueno, eso no es lo que juega con todo el plan de Dios. Dios ha orquestado todo desde antes de la fundación del mundo, sin contar con el hombre, y sobre todo que esta línea de pensamiento pone a Dios como alguien manipulable, alguien que por nuestras oraciones o por nuestro sentido de creatividad hace que nosotros gobernemos a Dios. No, yo te puedo aceptar o te puedo recibir. Y eso también está dado, hermano, porque muchas iglesias han bajado los estándares del evangelismo. Y aunque no tiene mucho que ver con la clase, pero sí en la manera que iglesias predican acerca de Jesucristo, le dan cierto lugar a esa prepotencia de un ser caído, pecaminoso, a creer de que él puede alcanzar la salvación. Y eso es importante, hermano, que lo toquemos, porque debido a esa corriente, un evangelismo de que Dios tiene un plan maravilloso para ti, de que acéptalo en tu corazón para que seas feliz.
Eso es un serio problema cuando las iglesias abrazan ese tipo de doctrina, porque le están quitando la gloria a Dios. Y eso influye también en nuestra manera aún de alabar a Dios. Porque nos podemos llegar a creer de que estamos aquí sentados alabando a Dios porque Dios sabe el clase cristiano que es. No, porque Dios sabe que yo no soy tan malo. No, si nosotros no entendemos nuestro estado delante de Dios, nosotros no vamos a darle la gloria que Dios se merece por habernos sacado del estado que estábamos. Y eso es una realidad que tenemos que tener claro, hermano. El llamamiento es eficaz porque vino de parte de Dios, no porque nosotros estábamos atentos a la voz de Dios. Y vamos a buscar algunos textos que nos van a ayudar a entender más. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, ahí vamos a ver cómo ese hombre natural apoya de una manera increíble a la salvación de Dios. ¿Cómo dice el texto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el ser humano no es un poco pecador. El ser humano no está enfermo en sus pecados. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Nuevamente vamos a esa carta. Estando enfermo en pecado, dice el texto, estamos muertos. Y es importante, mi hermano, no por gusto los autores de la confesión de fe recalcan tanto este tema. Y vemos repetitivamente como lo hemos visto, lo vimos en el decreto, lo vimos en la providencia, lo vimos en el llamado, lo vimos en el libre albedrío, lo estamos viendo muy seguido. ¿Por qué? Porque es una pieza, es una doctrina sumamente importante. Nosotros vamos a amar más a Dios y vamos a conocer más a Dios cuando aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros entendamos que no merecíamos nada, es que vamos a ver grande, sumamente grande la obra de Dios. Y eso es importante. Por eso los autores de la confesión de fe dedicaron un pedazo del segundo párrafo principalmente para hablar de la condición humana. Y es precisamente esto, la presciencia. Y esa palabra presciencia no es que Dios se haya montado en el futuro, en el tiempo, vio quienes iban a creer y después retrocedió en el tiempo e hizo todo su plan. No, eso no fue lo que Dios hizo. Dios planificó su plan desde principio a fin. Y simplemente ese llamamiento, la eficacia de todo su llamamiento consiste en que fue Dios quien lo orquestó. Y todo sale y saldrá según el plan que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Tercer versículo, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y me gusta mucho los textos que ponen los autores, pero como en casi todos los textos en el Evangelio de Juan, y yo les exhorto, hermanos, a que lean el Evangelio de Juan, mediten en el Evangelio de Juan y en las cartas en primera, segunda y tercera de Juan, porque describen realmente la obra salvadora, la deidad de Cristo. Es el Evangelio que más habla acerca de la deidad de Cristo. Y cómo el mismo Señor habla de nosotros. Sí, porque tenemos que incluirnos aquí en este texto. Este texto no solamente se estaba escribiendo para los de aquella época. No, se está escribiendo también para nosotros. Y dice el versículo 25, porque de cierto os digo, viene la hora y ahora es
cuando los muertos oirán la voz de Dios. Y ahí sucede algo maravilloso. Y los que la oyeren vivirán. Esto también nos ayuda a un segundo plano, a no ver injusticia en Dios. Porque muchas veces hablamos de, no, porque es Dios quien llama, es Dios quien escoge. Wow, que Dios más dictador ese, porque Él escoge a los que Él quiere y los demás. No, es que todos estábamos en el mismo plano. Y es por eso que le decía que nuestras adoraciones van a ser mejor, más sinceras cuando aprendamos a conocernos. Y es precisamente lo que hace Cristo, que nos pone frente a la condición de nuestro pecado. Y es que estábamos como muertos. Y aunque estoy siendo repetitivo, es necesario serlo, hermano, porque debemos entender realmente de dónde Dios nos sacó. Y es por eso que los autores de la Confesión de Fe hablan tanto de la condición del hombre y de la eficacia de ese llamado. Porque sin la voz, si Dios no da su voz y nos da la capacidad de que nosotros la oigamos, y recuerden el estado que estamos muertos. Un muerto, ¿qué puede hacer, hermano? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los predicadores, los más elocuentes, los más eruditos, vaya al cementerio, empieza a predicarlo y quién se va a despertar? Nadie, a menos que la obra de Dios para la alabanza de su gloria, no la del predicador, la alabanza de su gloria, haga que esos muertos oigan su voz. Y a mí me llama mucho la atención porque en varios seminarios de este país, dice que a los que están pasando el seminario los llevan al cementerio y le dicen, prediquen a los muertos. Y a veces los seminaristas se quedan como que, está loco, dicen, no, porque eso es lo que tú vas a hacer domingo a domingo delante de la iglesia, predicarle a muertos. No son tus palabras los que lo van a venir a convencimiento, es el Espíritu de Dios obrando en sus corazones. Y eso es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Y eso nos lleva al tercer punto de esta mañana, de esta clase que vamos a estarlo viendo, y es precisamente el poder que actúa en los llamados. Entonces, hermano, lo que están diciendo los autores de la Confesión de Fe en este segundo párrafo es que este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muertos en delitos y pecados, hasta que al ser vivificados y renovados por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida, transmitida en este. Y esto por el poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y quiero que vayamos a Efesios nuevamente, capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Mi hermano, el Espíritu que resucitó a Cristo fue el mismo Espíritu que te convenció de pecado, te llamó, te resucitó espiritualmente del estado de muerte que tú tenías y es el que te ha traído aquí para que tú hayas gozo delante de su palabra. Lo que antes tú odiabas, ahora lo vas a amar por este poder. Y quiero que entiendan, hermano,
todo lo que Dios puso para salvarte. Dios no solamente puso su espíritu, sino que también hizo que la deuda que nosotros merecíamos como pecadores, Dios puso a su Hijo a pagarla por nosotros. Y Cristo no solamente fue crucificado, sino, como hemos dicho antes, Cristo fue molido por nuestros pecados. Y es que esa tortura que tuvo que sufrir Cristo fue lo que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. En vez de estar Cristo, quienes teníamos que estar éramos nosotros. Mi hermano, por eso es que nosotros tenemos que ver esta lección, no con ojos de que Dios, wow, pero ¿por qué Dios escoge a uno y no a nosotros? No debemos a nosotros entender o albergar algún tipo de injusticia de que Dios esté haciendo. Al contrario, cuando nosotros entendamos de donde Dios nos sacó, lo menos que podemos es estar día, tarde y noche dándole gracias a Dios. Ese mismo poder que te convenció de tu condición pecaminosa, de la enemistad que tú tenías con Dios, fue el mismo poder que actuó en Cristo en la resurrección. Y es el mismo que está guiándote y redarguyéndote constantemente. Y esta es la gracia especial que hablaban los autores de la Confesión de Fe en el párrafo, en el inicio del párrafo, cuando hablaban de que esa gracia era libre, gratuita y especial de Dios. Ese especial de Dios es ese poder que solamente viene de Dios, que puede hacer que nosotros entendamos y vengamos a vida a través de su palabra. Si alguien, hermano, tiene algún comentario, duda, si quieren aportar alguna idea, recuerde que no estoy predicando, simplemente estoy dando la clase. Bueno, sigue diciendo los autores de la Confesión de Fe, dice, por este medio, dice, somos vivificados y renovados por el Espíritu Santo, que es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en y esto por el poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Mis hermanos, yo creo que más que injusticia, yo espero que eso no quepa en ninguna de nuestras mentes. Y es que precisamente la reforma, las doctrinas de la gracia, cuando una iglesia entiende las doctrinas de la gracia, entiende primeramente la incapacidad total que tenía el ser humano. Entiende de que Dios hizo un pacto antes de la fundación del mundo para salvarnos porque no podíamos hacerlo, porque espiritualmente no podíamos entender lo que es de Dios. Y fue Dios por su propio espíritu quien puso en nosotros ese trasplante de corazón, quitándonos el corazón de piedra y poniéndonos uno de carne, poniéndonos uno sensible a su palabra, poniéndonos uno que sea más humano para que podamos entender que realmente lo que Dios quería hacer con nosotros es bien. Hermanos, Dios no se entretiene con los seres humanos en mandarlos al infierno. Dios no se entretiene con eso. Dios se entretiene con que, dice, como dice el texto, hay gozo en el cielo. ¿Cuántos pecadores se tienen que arrepentir para que haya gozo en el cielo? Uno. Eso es lo que Dios ama, lo que Dios desea que el ser humano entienda. Yo no vengo a condenar al mundo, dijo Jesucristo. Vengo a que el mundo sea salvo por mí. Eso lo dijo Cristo. Cristo vino a salvar al mundo y todavía ese plan está vigente. Dios todavía está salvando personas. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Son nuestros propios pecados quienes nos mandan. Pero la obra de Dios es perfecta. Bueno, habiendo visto este párrafo, vamos a entrar en el párrafo número 3. Creo que tenemos
tenemos tiempo, son las 1:25. Sí, hermano, ¿cómo no? Hablando de esta enseñanza del capítulo 10, el llamamiento eficaz, me gustaría llamarle más como la doctrina calvinista, gracia irresistible. Estábamos hablando el otro día. Ujú. Es la gracia de Dios que llama al pecador. ¿Por qué es irresistible? Primero porque es de Dios. Segundo porque nadie se puede resistir a ese llamamiento eficaz de Dios. Llamamiento por el cual Él mismo tomó la rienda de nuestra salvación. Desde antes de la fundación del mundo, llevarnos a gloria por su Hijo. Por eso que esa doctrina es tan hermosa, porque dice gracia irresistible. Es calvinista, por supuesto, es una doctrina que nos ayuda, ¿no?, a ver que la gracia no es de nosotros, sino es de Dios. Exacto, y tiene razón mi hermano, los puritanos llamaban también en otras ocasiones esta misma doctrina de llamamiento eficaz como gracia irresistible. Sí, exactamente. Es bíblico, no es un tema de calvinismo, ni es un tema, sino que es bíblico. Realmente es irresistible, es una gracia, un regalo de Dios, es irresistible porque es Dios actuando totalmente en nosotros y resucitándonos espiritualmente de tal manera que podamos ahora gloriarnos para vida eterna de lo que antes nosotros odiábamos, de lo que no podíamos, como dice el texto de 1 Corintios, que no podíamos entender las cosas espirituales, las teníamos como ¿qué? Como dice el texto, como locura. Hermano, el evangelio es locura para el impío. Pero ahí estábamos cada uno de nosotros, antes de que la gracia irresistible de Dios operara salvíficamente en nosotros. Nosotros odiábamos a Dios. Aunque muchos digan, bueno, yo no me daba igual. Éramos enemigos de Dios, estábamos constituidos como enemigos de Dios. En el camino de Dios, si se fijan, no hay un punto neutro. No, yo soy neutral, yo con Dios y con el diablo. No, eso no existe. Si estás con uno, estás en contra del otro. Y el Señor lo puso bien claro, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio. Sí, hermano. También es importante entender esto que del mismo que estás hablando, que eso no es de nosotros. Por lo tanto, la palabra dice que cuando la gracia viene a nosotros, lo que tiene que llevarnos es a una conciencia de misericordia. Porque nosotros éramos antes iguales que ellos. A veces veo cristianos que, por ejemplo, dicen, el borracho está perdido. No, hermano, predícale, háblale. Porque nosotros éramos como ellos. Nosotros no podemos juzgar. El mundo está como está, pero nosotros no estamos llamados a juzgar el mundo, porque nosotros salimos de ahí por la misericordia de Dios. Nos toca solamente tener misericordia y gracia, así como Dios lo es con los que están perdidos. Llevar las buenas noticias, así como se nos llevó a nosotros. Y no es para a veces exaltarnos y gloriarnos, sino más bien para tener misericordia como Dios tuvo misericordia. Es importante eso, porque a veces nos exaltamos y decimos, estos están perdidos. No. Dios nos llama a nosotros a salvarnos, como se nos salvó, llevando el evangelio. Llevando el evangelio. Porque nosotros estamos igual que nosotros no tenemos mérito ninguno. Solamente que Dios por gracia nos escogió. Y damos gracias a Dios por eso. Es importante tener eso también. No, y es bueno para que no sintamos, y a veces suena, y a veces suena duro, pero a veces nosotros nos avergonzamos del evangelio. Cuando nosotros limitamos, como dice el hermano, a no predicarle a alguien que sabemos que no cree en Dios. ¿Cómo nosotros vamos a negarle algo a alguien que fue lo que a nosotros también nos salvó y nos sacó del estado que nosotros estábamos? Claro, también nos manda a no echarle las perlas a los cerdos. Y eso quiere decir que hay personas que abiertamente son reácidos al evangelio y uno también y son personas agresivas. Una persona que tú sabes que tú le vas a hablar de Dios y a lo mejor viene en contra tuya a lastimarte. Hay que ser consciente
Dios no nos manda tampoco a ser tontos. Dice, sean como mansos como palomas. Y la palabra manso, a veces se tiene un mal entendimiento de lo que es la palabra manso. Dios se llamó que era ¿qué? Era un hombre manso. La palabra manso significa poder bajo control. O sea, no es un tontico, un penco, un que puede burlarse de él. No, dice que es poder bajo control. Dice, sean mansos, dice, porque yo soy, hay un texto que dice que él habla que seamos como humildes porque él es humilde, sean mansos y humildes de corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces esa vergüenza hace porque pensamos que ellos se van a convertir por nuestras palabras. No, mi hermano, si hay algo tiene esta doctrina es precisamente esa liberación. No son tus palabras, es el poder del Espíritu de Dios obrando en esas palabras. Pero a lo mejor, ¿cuántas personas ustedes no han escuchado de un testimonio de que con tan solo 3, 4 palabras pasaron por fuera? El audio le llegó y fue lo suficiente para que entrara y entendiera realmente que estaba muerto en sus pecados y que viniera a vida. Y no estábamos hablando, está el caso de Spurgeon, que muchos de ustedes lo saben, la conversión de Spurgeon. La conversión de aquel que estaba limpiando el piso cuando Spurgeon estaba probando la acústica del lugar donde él iba a predicar. Recuerda que en esos momentos, en esos años, no había micrófono, no había sistemas de audio. Y dice que Spurgeon estaba dentro de la iglesia estaba vacía y él simplemente decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo fue repitiendo y repitiendo. Y eso solamente estaba haciendo una prueba. Estaba haciendo la prueba acústica, a ver. Y dice que en uno de los lugares de la iglesia estaba el limpiapiso. Y vino con ojos, con lágrimas en los ojos diciendo, yo quiero conocer a ese que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? ¿Fue Spurgeon, hermano? No. Fue el Espíritu de Dios obrando en las palabras del Evangelio. Y así fue cada uno de nosotros. Yo pudiera dar testimonio de que realmente yo conocí al Señor con lo que hoy pudiera ser el Evangelio más liviano o más falta de base que pudiera haber escuchado, pero fue el que Dios le plugo que yo entendiera mi condición y traerme a salvación. Cuando yo entendí que yo estaba adorando a dioses ajenos que no eran el verdadero Dios. Fue simplemente un evangelio de que Cristo murió por ti, ese verdadero Dios que resucitó, es el que nosotros estábamos antes que ofendiéndolo con nuestra manera de actuar, con ese yoísmo. Porque primeramente, no, porque yo creo en Dios a mi manera, porque yo soy bueno, porque no. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que tú estás realmente limpio? Cuando tú te ves en la oscuridad y no te ves las manchas, o cuando te acercas realmente debajo de la luz y dices, wow, lo que estoy es bien sucio. Hasta que nosotros no nos pusimos debajo de la luz, nosotros nunca vimos la suciedad y las manchas de nuestro pecado hasta que nos comparamos con alguien que era realmente limpio. Y eso fue lo que hizo el llamado de Dios. Ese poder que actúa de Dios sobre el hombre. Y no estamos hablando que ninguno de nosotros nos podamos creer que éramos alguien que, bueno, el Señor no tuvo que limpiarme tanto. No, mientras que tengamos esos pensamientos de que Dios no tuvo que limpiarme tanto, entonces estamos cada día más perdidos. Porque lo que hace la gracia primeramente es mostrarnos nuestra capacidad total de suciedad y pecado que teníamos en contra de Dios. Como dice Pablo, dice, a lo vil y despreciable vino Dios a buscar. Y dice, y yo soy el primero de ellos, decía Pablo. Si nosotros no nos vemos como Pablo, vil y despreciable, entonces la salvación no es para nosotros. ¿Quiénes son, como dice el mismo Señor, quiénes son los que vienen al médico? Los que tienen necesidad, los que están enfermos. Los que no están enfermos no tienen necesidad de médico. Dios nos reveló nuestra condición hospitalaria y vinimos al verdadero médico.
Eso es una obra que solamente Dios hace. Bueno, y vamos a entrar en este capítulo, en este tercer párrafo. Y es un párrafo que a mi forma de ver, realmente debemos descansar totalmente en la misericordia y obra de Dios. Y es precisamente sobre los infantes elegidos que mueren en la infancia. Yo voy a leer este párrafo, pero yo sí tengo la convicción de que sea lo que Dios haga con los infantes, mándelo para donde los mande. Siendo Dios quien los manda, va a ser lo más correcto, justo, santo y agradable a Él. Porque Él es quien hace que la correcta decisión. Porque muchas veces hay muchas personas que se enredan en este tema. Y no, porque los infantes sí van directo al cielo. O no, que entonces, y a veces no tenemos textos suficientes en la palabra. Vamos a leer los que ellos ponen aquí. Pero no tenemos textos que realmente afirmen de que un infante recién nacido que tristemente fallece va al cielo. No lo hay. Y eso es una realidad. No lo hay. Ahora, uno apela ¿a qué? A un Dios amoroso, santo, compasivo, que entiende la condición de cada uno de nosotros y en su misericordia y su gloria que excede a todo conocimiento, Dios hace su obra. Y en base a eso, por eso que yo en lo personal descanso en Dios, en la decisión de Dios. Dice el texto, los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. Y vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5 y el 6. El 3, el 5 y el 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, lee el versículo 5, hermano. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está. La elección desde cuándo es. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros entendemos que es Dios es Dios quien salva. Y podemos nosotros estar, y no quiero caer en especulaciones, simplemente es que los autores de la confesión de fe entendieron de que por el medio es por Cristo, por medio del Espíritu. Y ahí yo lo dejo. Ahora, yo sí veo un Dios misericordioso en Jonás, en el último capítulo de Jonás, y vamos a buscarlo, y siempre es un aliciente a esta doctrina de que Dios es un Dios amoroso, un Dios que tiene compasión. Y vamos a buscar a Jonás, el último capítulo, Jonás. Capítulo 4, y dice, versículo 11, y él estaba hablando a Jonás estaba esperando, bueno, Señor, ya yo hice tu voluntad, esta gente no se va a convertir, aquí me voy a sentar en la calabacera para que veas fuego, para que los acabe a ellos. Y le dice Dios a Jonás, y es el único capítulo, es el único libro en la Biblia que se acaba con una pregunta. Es interesante. Y dice el último versículo de este capítulo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Quiénes son los que no saben distinguir su mano izquierda y su mano derecha? Pueden ser niños, pueden ser personas que nacieron con dificultad mental. En ese amparo
que Dios nos deja basado en estos textos es ahí mismo donde yo me refugio con respecto a esta doctrina. Dios siempre va a ser misericordioso y va a ser lo justo. Mándenle para donde los mande. Mándenos a nosotros para donde nos mande. Está muy bien merecido porque es un Dios justo, recto y santo quien toma la decisión. Y en Juan capítulo 3, versículo 8, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. exacto. O sea, nosotros muchas veces visiblemente no vamos a tener la convicción de que esa persona vaya a ser salva o no. Porque no lo vamos a ver como el viento. No sabemos por dónde sopla. No sabemos, pero Dios sí lo sabe. Sí, hermano. Estoy de acuerdo con eso que usted dice, porque es verdad que nosotros, a mí por ejemplo, se me han presentado situaciones. Lo digo porque yo sé que a cada uno de ustedes se le ha presentado y se les va a presentar. La última fue el miércoles cuando estábamos aquí en el estudio bíblico. No sé por qué caímos en ese tema, no recuerdo ahora, de los niños que pasan. Y esa hermana preguntó, y ella no había dicho que ella perdió un niño cuando ya estaba en el vientre de ella. Pero entonces ella preguntó, ¿a dónde van esos niños? Entonces, la respuesta, yo pienso que lo más sabio es decir, está en las manos de Dios. Porque esa es la decisión de Dios. Exactamente. Nosotros no podemos decir que se fue al infierno o se fue al cielo. No podemos decir. No podemos decir eso. Pero está en las manos de Dios, y lo que dijo el hermano Arnaldo, Él es un Dios justo. Es un Dios justo. Y más de ahí no podemos decir. Porque eso es ser bíblico. Callar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla. Eso es ser bíblico. No podemos decir más. No, es que yo creo, que yo creo. ¿Qué dice la Biblia? Donde la Biblia dijo, no dice nada, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Exactamente. Bueno, y dice los autores de la Confesión de Fe, para terminar este capítulo, dice: los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como le place. Así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Y es el caso de esos infantes que son abortados. Ellos no tuvieron la opción no fue un accidente, no, a ellos lo asesinaron dentro del vientre de su madre porque vino de una manera o de otra. No voy a entrar en ese detalle, pero realmente estos son los que dice los autores de la confesión de fe, no la palabra de Dios, los autores de la confesión de fe, que son los llamados, los que no tuvieron la capacidad de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Pero bueno, hermano, es lo que estábamos hablando con el pastor, creo que lo más sabio en esta situación, porque no encuentro un respaldo bíblico que digan que todos los niños van al cielo, aunque el Señor muchas veces se agarran del texto de deja venir a los tales a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Habría que ver entonces un estudio minucioso en el contexto que lo está diciendo, a lo que se está refiriendo de los tales, a lo mejor no es a niños, sino a un carácter noble, afable, inocente. Pero sí creemos que es un Dios, que Dios no va a hacer nada injusto con ninguno. Dios va a actuar siempre, siempre, con toda justicia, con toda su santidad, porque Dios no se mezcla con el pecado. Dios no se complace en destruir al ser humano. ¿Sí, hermano? Nando, sí, a ver, este tema nosotros lo hemos tratado, allá tú sabes, ha habido debate, y es un tema muy sensible. Muy sensible. Porque como dice el pastor, se le presentó esto. ¿Qué hay de aquella madre que ha aprendido a su hijo? No vamos a decir dentro del vientre, ya hecho inmadurito, pero todavía no ha tenido esa experiencia de pecado como tal.
porque todos venimos contaminados. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que hay que decir, lo que dice el pastor, es muy sensible. Donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. Y entonces, yo no comparto mucho en este punto porque llevan como una base que es así. Porque recuerda que la confesión de fe está hecha por los hombres. Por hombres, exactamente. Ella apoya argumentos bíblicos, pero tampoco es la Biblia, ¿entiendes? Exacto. Ese es el punto de vista de nosotros, es la Biblia. Entonces, el tema es ese. Es muy sensible y hay que tenerlo con mucha cordura. Ahora bien, sí enseña la Biblia que todas las almas deben de venir al arrepentimiento y fe. Y lo que nosotros conocemos. Pero en ese tema tan sensible hay que tener mucha prudencia porque puede herir muchos corazones de esas mismas personas, de esas mismas madres que anhelan que que haya partido esté con el Señor. Eso se lo dejamos a eso mismo, a la prudencia, a la misericordia de Dios, pero no le podemos dar una falsa tampoco. Sí, ya sabemos que nadie sabe, pero es muy sensible que es muy sensible, exactamente. Decir, bueno, hermano, esto está en el carácter de Dios. Bueno, si queremos ver a un Dios bueno y misericordioso, a su carácter. Exacto. Y le damos un cierto anhelo, o sea, es como cuando aquella persona que parte, que en su último momento, nuestro familiar va a partir y te da alguna esperanza de que el Señor es bueno, yo creo en Él, y para nosotros que estamos de este lado del cielo, wow, qué aliento. ¿Sabemos si está allá o no? Bueno, para mí sí, porque digo, bueno, me dio cierta esperanza de estando en vida antes de partir. Pero es muy sensible y hay que tratarlo con mucho cuidado, porque podemos dañar en vez de dar una esperanza. Exactamente. Bueno, mis hermanos, son las 1:46. Yo creo que con esto vamos a ponerle... Sí, hermano, disculpe, que sí, usted había levantado la mano. Exacto, sí, dígame. Nomás que un comentario siempre que hablo de este tema de los niños, yo también pienso mucho en eso. Pero cuando estoy pensando, estudiando este tema, me baso en el pasaje de Jonás, en Adán y Eva. Vemos que Adán y Eva, ellos eran inocentes hasta que no supieron el bien y el mal. Y tenemos que aceptar que los bebés, los infantes, ellos no saben lo que es el bien y el mal. Y yo por eso siempre, con muchos hermanos, me baso en la gracia y misericordia. Sí, lo que pasa es que ya después de la caída de Adán y Eva, aún dentro del vientre de su madre, ya ellos vienen contaminados con el pecado. Ahora, ellos no han hecho uso de ese pecado y es ahí donde uno descansa en Dios. Volvemos de nuevo, descanso. Yo, pero en lo personal, descanso en Dios, en la decisión de Dios. Son inocentes. Adán y Eva pecaron y hasta que probaron el fruto y supieron que estaban en pecado. Antes eran inocentes. Y los bebés, nosotros nacemos a la imagen y semejanza de Adán y Caín. Pero los bebés no están. Es lo mismo, están en la misma condición. Por eso te digo, en todo este tema, yo creo que es mejor descansar en Dios. Descansar en Dios. Al final sabemos que Dios es quien va a tomar la correcta decisión en todas las almas, porque todas las almas al final son de Él. Ahora viene este pasaje del rey David, de su bebé que perdió. Cuando murió, él dijo: yo sé que voy a ir yo a él, mas él no puede venir. Exactamente. Y de hecho muchas veces nosotros entramos en este detalle porque, o sea, sensiblemente somos seres humanos y nosotros vemos cuerpos. Dios ve almas. Es un tema realmente, un tema muy controversial, pero creo que también es un tema donde nosotros debemos aferrarnos a la misericordia de Dios y un tema donde debemos descansar en Dios. Creo que el Señor fue sabio al no ser tan claro en este sentido para no quizás atormentarnos a nosotros más de con lo que tenemos ya con nuestro pecado. Siempre que hablo yo con mi familia de este tema de los familiares que no se salvan, que van a condenarse. Yo sé que si pierdo un familiar aquí en la tierra, que sé que no se salva, que se va a ir al infierno, yo voy a llorar por él aquí y voy a extrañarlo mucho. Pero también sé que cuando esté con el Señor, yo no voy a extrañar a esos familiares que están en el infierno. Y voy a estar lamentando mi corazón.
De hecho, nosotros vamos a estar revestidos con una santidad tal que posiblemente a esos mismos familiares nosotros tengamos que sentirnos que se merecen donde están. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos revestidos con una capacidad de que no vamos a tolerar el pecado. Y por eso te digo, por eso es que cuando vemos estas cosas, nosotros debemos darle gracias a Dios de que nos llamó. Entender de dónde nos sacó Dios, entender de que ahora amamos a Dios, creo que nos debe llamar a contristarnos en nuestro corazón y decirle, Señor, gracias, arrepentirnos a esa práctica cristiana. ¿Quiénes son los que se arrepienten todos los días de su pecado? Los hijos de Dios, no los impíos. Entonces, eso es una práctica que nos debe acercarnos más a Dios. Las cosas que nos suceden, dice que nos suceden para bien. No que todo nos vaya a salir bien, sino aún los enredos que nosotros cometemos, Dios los usa para atraernos, para enseñarnos, para humillarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Y Dios no nos va a dejar que sus hijos, ninguno de ellos, nadie, el mismo Señor lo dijo, los que tú me diste, nadie los arrebatará de mi mano. Si creemos en Cristo es porque Dios nos dio en las manos de Cristo y estamos en las manos de Cristo más seguro que en ningún otro lugar. Vamos a terminar, hermanos, entonces en oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque siempre estudiar de tu palabra siempre nos llena de gozo. Gracias, Padre, porque estos temas siempre son difíciles para nuestro entendimiento, pero para tu gracia, Señor, tú nos capacitas y son necesarios que lo entendamos para ver también el alcance de tu misericordia, Señor. Que nosotros no mereciendo conocer esto, tú nos has abierto nuestros ojos y nos has enseñado parte de la grandeza que estaremos escudriñando por la eternidad, Señor. Oh, gracias, Padre, por todo, por estas clases, por mis hermanos. Y prepáranos, Señor, para que nuestros corazones después de esta clase podamos revestirnos de una santidad y de un gozo, Señor, que se refleje en la alabanza y en la explicación